ahora sí, necesito por favor que puedan anotarse rápidamente en el chat con su nombre completo y la carrera para dejar el registro de la asistencia rápidamente. La asistencia del día de hoy. Ya voy a abrir la información que vamos a presentar el día de hoy. Acá está. Ya, ojalá me pudieran avisar si se ve efectivamente la presentación. Sí, profesor, se ve. Ya, bueno, usted, María, bueno, todos en general que estaban consultándome respecto a cómo poder entrenar o cómo llevar de mejor manera el entrenamiento, ya vamos a ir viendo parte de la información de los tipos de entrenamiento y cómo los podemos aplicar ya en nuestra rutina, en nuestra planificación, o cómo podemos periodizar esta planificación deportiva. Ya, vamos haciendo también un repaso ya respecto a lo que habíamos visto la clase número 20, que fue enfocada principalmente en el entrenamiento, o sea, en lo que es la cualidad física, fuerza, ¿ya? Y los tipos de contracción. Como ustedes saben, la fuerza es una capacidad física en la cual tenemos todas las personas y es principalmente vencer una resistencia, tanto exterior como también propiamente tal del cuerpo. Cuando a veces trabajamos con la autocarga, ya el peso corporal, ¿ya? O también tenemos implementos deportivos como una mancuerna, que son fuerzas o resistencias externas. Tenemos tipos de fuerza, ya según el tipo de contracción. Tenemos contracción concéntrica, para los que estuvieron en esa clase se acuerdan que es el acortamiento, ya la contracción de este músculo donde principalmente se acorta. Hacíamos un ejemplo rápido, veíamos el pectoral, ya que crece su volumen, pero se acorta. Totalmente diferente, ya otro tipo de fase del mismo ejercicio, que es contracción excéntrica, o sea que el músculo va a aumentar su longitud. Ya nos fijamos nuevamente en el pectoral, ya se ve una forma más plana, pero más alargada, ¿ya? Y por último tenemos una contracción isométrica, donde se genera esta contracción, esta fuerza, para vencer esta resistencia, pero el músculo propiamente tal no cambia su longitud, se mantiene de la misma distancia. Teníamos fuerza máxima, por ejemplo, para levantar un peso, ya sea en un curl de bíceps, en una sentadilla. Teníamos la fuerza de resistencia, que principalmente era un movimiento cíclico, como por ejemplo la resistencia que generamos al pedalear en la bicicleta, cuando generamos remos, ¿ya? Cuando trabajamos en las máquinas elípticas, trotadoras, en fin. Todo es un movimiento cíclico, o sea, generamos esta fuerza, pero durante un periodo al mismo tiempo. Tenemos la fuerza explosiva, ya también reconocida como fuerza de potencia. ¿Por qué? Porque se genera una contracción donde busca realizar o vencer una resistencia a la máxima velocidad. Y usted sabe, según la física, si sumamos lo que es fuerza y velocidad, nos da potencia. ¿Qué más teníamos? Métodos de entrenamiento de fuerza, autocarga, ejercicios por parejas, multisalto, multilanzamiento, sobrecargas. ¿Qué beneficio encontrábamos de esto? Mejorar la postura corporal, aumentar el gasto de calorías del cuerpo, ya de la persona, prevenimos lesiones, mejoramos la apariencia física, la imagen corporal, amortigua los cambios de envejecimiento, favorece el rendimiento deportivo, si es que usted practica alguna disciplina, ¿ya? Y ahí repasamos, por ejemplo, ejercicio concéntrico, acortamiento del músculo, excéntrico,
ya se genera un mayor rango de longitud isométricos, ya, por ejemplo, famoso ejercicio de la plancha, ejercicio isométrico, sentadilla isométrica también a la pared, donde se genera esta contracción y no se genera ningún cambio en la longitud del músculo. Luego vimos cuál era la estructura de una clase de entrenamiento. Vimos principalmente la número 1, que era la entrada en calor. Ya que era la entrada en calor, una actividad, una preparación para incrementar la temperatura corporal, preparar la articulación, activar los músculos para la actividad principal, ya para el ejercicio o deporte que vamos a realizar. ¿Por qué debo realizar una entrada en calor previo a una actividad? Para el aumento de temperatura, para generar esta viscosidad dentro de las articulaciones, para ampliar el rango de movimiento. Factores que influyen en esto: la edad, el contexto, la temperatura ambiente y la condición física, ¿ya? Tanto para el calentamiento, ¿ya? Como también para el desarrollo de esta sesión. ¿Y cuál era la estructura? La estructura se dividía en movilidad articular. Ustedes saben, nosotros realizamos una movilidad articular al inicio. Generalmente se da que al inicio es más dinámica porque generamos mayor movimiento para también fortalecer y mejorar este aumento de temperatura. Ejercicios estabilizadores de core, principalmente zona media, recto abdominal, zona lumbar, estabilizadores de cadera, y también ejercicios activadores de la musculatura involucrada. Estos ejercicios, además de generar la activación de la musculatura involucrada, también busca favorecer y también recepcionar lo que va a ser el patrón de movimiento o la biomecánica o técnica de ese ejercicio. Ya, la clase 21 fue el entrenamiento que realizamos el día viernes pasado, y hoy nos corresponde la siguiente clase, que vemos ya el punto número 2 de una estructura de entrenamiento. ¿Ya? Y también vamos a ver lo que es el punto 3, así que vamos a abarcar los dos al tiro. Pregunta para ustedes: ¿es importante conocer alguna característica del individuo al cual vamos a entrenar? O si yo, por ejemplo, voy a entrenar, ¿necesito conocer alguna característica previo a ese entrenamiento? ¿Qué creen ustedes? ¿Y cuáles creen que son importantes para conocer y para poder tomar base de esa persona? Vamos, no hay respuesta incorrecta. Acá todo sirve y todo es válido. ¿Alguna información, antecedente que creen que podemos buscar? ¿No? ¿Nadie? Ya, bueno, veamos entonces. Primeramente tenemos lo que es una anamnesis. ¿Qué es una anamnesis? Es la recopilación de información importante, preguntas específicas que quiero asociar ya al ámbito o a la unidad o a la estrategia que voy a aplicar. Ya va a ser un diagnóstico. Ya, y estas preguntas, por ejemplo, en esta área que es el entrenamiento, ya va a estar enfocada principalmente en encontrar conductas que sean factores de riesgo en esta aplicación, ya en este entrenamiento, que pueden ser algunas enfermedades, patologías, encontrar síntomas que incidan en la condición física del sujeto, y por último, poder elegir de mejor forma ya una batería, una gama de test para conocer la valoración de la condición física. ¿Qué referimos a todo esto? Por ejemplo, si la persona es mayor de edad, si la persona es joven, si esta persona es un niño, si posee problema en la rodilla, si posee alguna patología, posee diabetes, en fin, algún tipo de enfermedad, ya para poder desarrollar esta actividad. Tenemos que tener todo eso en cuenta
al momento de poder aplicar ya alguna gama o alguna batería de ejercicios. O sea, no es llegar y agarrar ya. Por ejemplo, Juanito tiene 20 años, hasta en su mejor edad. Ya, apliquémosle trabajo de fuerza. ¿Cómo andáis con 5 kilos? Ya, 5 kilos, veamos cómo anda, y si no, le subimos un poco más. Ya, con 5 kilos pudo hacer 3 repeticiones, ya, sumámosle 10 entonces. Ya, vamos con 10. Pero puede que Juanito tenga problema a la rodilla, y yo le estoy mandando 10 kilos de una, más la barra olímpica que pesa entre 16, 17, hasta 20 kilos ya. Pucha, y Juanito está, dale que sentadilla y quizás estamos generando un daño mayor. O por ejemplo, la misma evaluación para Juanito, ya, que vamos a hacer, puede que durante el entrenamiento yo lo haga cargar un peso de 30 kilos, sentadilla 30 kilos, y puede que en esa misma evaluación que yo no hice, y generalmente los gimnasios no realizan, generalmente, no digo que siempre es así, no realizan, ya se pueden generar algún tipo de inconvenientes de salud fisiológicos, ya articulatorio, de la articulación propiamente tal, lesiones que vimos, esguince, distensión muscular, podemos generar un desgarro parcial o total del músculo, en fin, se generan muchas probabilidades de poder lesionar propiamente tal a esa persona. No sé si últimamente ustedes vieron las noticias, pasó un caso realmente lamentable en un gimnasio, si no me equivoco es una mujer o una joven que falleció producto a que la dosis del ejercicio que se vio involucrada ella ya no era la adecuada o no era la individualizada, que es un principio de entrenamiento, ya que es cada ser somos diferentes. Entonces a ella le aplicaron quizás un entrenamiento común para todos. ¿Y qué pasó? Que quizás le pasó la cuenta y se generó un paro cardiorrespiratorio. Lamentablemente, esa persona falleció. Entonces, ¿qué buscamos a través de estas preguntas, de todo en general? Encontrar y saber y poseer un diagnóstico de ese individuo al momento de entrenarlo. No es llegar y entrenar. Ahora, tenemos diferencias. Por ejemplo, yo voy al gimnasio y me generan, me dicen, vamos a ver tu peso, tu talla, tu IMC, que generalmente es lo que realizan, y tu porcentaje de grasa. Ya dije, me evaluaron, bien, pero eso no es una evaluación, eso es una medición. Entonces vamos a ver ya las diferencias. Tenemos anamnesis, medición y evaluación. Primeramente, lo fuimos separando, tenemos lo que es la valoración de la condición física. La valoración de la condición física es una anamnesis, ¿ya? Se aplican cuestionarios, uso de cuestionarios para el registro de aspectos relacionados a patologías, ¿ya? Que es el PAR-Q, ¿ya? Que dura 1 minuto aproximadamente, y el uso de cuestionarios para la valoración de las prácticas de actividad física, ¿ya? Si usted realiza actividad física diaria, le hacen este tipo de preguntas, y ese es el IPAC, que dura aproximadamente 3 minutos. ¿Ya? Esto es una anamnesis. Lo que busca es encontrar característica y realidad de su actividad o de su vida cotidiana. Si usted cuánto tiempo aplica actividades físicas, si posee algún problema, y por ejemplo, en cuanto a patologías, si por ejemplo en el PAR-Q usted responde tan solo una que sí, usted no puede ser entrenado y tiene que ir a ver directamente a un especialista para ver su problema, ¿ya? Y ver cómo se puede intervenir a través del entrenamiento. Luego tenemos lo que son las valoraciones morfoestructurales, que tenemos la bioimpedencia, ¿ya? Y la antropométrica. En la antropométrica vemos las clásicas, ¿ya?
peso, talla, vemos el porcentaje de grasa, el porcentaje de grasa a través de la medición de pliegues. Ya este registro de variables dura entre 7 a 10 minutos. Y estos tipos de evaluación, ya no son evaluación, son mediciones. Ya, por ejemplo, la medición del contorno de la cintura, del bíceps, ya, en fin. Y luego tenemos test y evaluaciones, por ejemplo, valoración de la fuerza. Ahí vemos lo que son las capacidades máximas, ya, que es lo que deberían hacer todos en un gimnasio al momento de ingresar, de realizar, conocer los maximales. ¿Ya? Maximal significa la cantidad de peso que usted puede levantar durante un ejercicio. Por ejemplo, si Cristian se enfoca en trabajar y mejorar la sentadilla, a él primeramente lo evaluamos y vemos que su sentadilla efectivamente es la correcta y es la técnica apropiada para poder levantar un peso. Ya, bien. Cristian tiene una buena técnica de sentadilla. Perfecto. Ya, Cristian, vas a hacer una repetición ya solamente con la barra. Ya, Cristian se prepara, toma la barra olímpica, partamos desde ahí que pesa 17 kilos, 20 kilos, que ya es una resistencia externa que puede variar en cuanto a la ejecución. Y, por ejemplo, Cristian tiene una excelente técnica con la barra. Ya, Cristian, muy bien. Vamos a aumentar el peso a 5 kilos. Bien, perfecto. Aumentamos el peso a 5 kilos. Una sola repetición, Cristian. Pueden ser a lo más 2 o 3. No pueden ser más, porque si no se ve afectada la fuerza. Ya, Cristian hizo la primera perfecta también. Ya, bien, vamos bien. Ya, Cristian, vamos a subirle 10 kilos. Ya, 10 kilos. Cristian toma la barra, bien. Y cuando vemos que baja, no puede volver a subir en la sentadilla. Ah, ya, acá estamos con problemas. ¿Ya? Generalmente la variable de 5 a 10 kilos no es tanta. Siempre se va aumentando de 1 kilo. O por ejemplo, si él ya con 8 kilos andaba con problemas, le aumentamos 10. Ya va a haber una diferencia significativa, ya de 2 kilos, puede ser 1 kilo más. Ya cuando vemos que anda con problemas de ejecución, vamos subiendo de a 1 kilo, de 1,5 kilos, ya, a lo más. Entonces, por ejemplo, Cristian ya levantó como peso máximo 10 kilos. Ya, perfecto. Ya, tenemos el maximal de Cristian, que el maximal significa el 100% de su fuerza en una sentadilla son 10 kilos. Perfecto. Ya, Cristian, la siguiente semana vamos a comenzar a trabajar con nuestra periodización deportiva para ir adaptando esa fuerza e ir mejorando cada vez más. Entonces, siguiente semana, sentadilla solamente con el 60%. Si los 10 kilos era su 100%, la siguiente semana, el 60%, Cristian debería trabajar solamente con 6 kilos. ¿Ya? Y así se saca la valoración de la fuerza. Luego tenemos lo que es registro del máximo consumo de oxígeno, que era la resistencia. ¿Se acuerdan cuando hablábamos de resistencia aeróbica y anaeróbica? ¿Ya? Ahí podemos aplicar algunos test indirectos, como por ejemplo el test de escalón, el test de treadmill, algo así, ¿ya? Principalmente son test más cortos y adaptables más rápido para el momento de generar estos tipos de evaluaciones. Porque podemos tener el test de Cooper, test de navetas, que son los que hacían típicos en el colegio, pero generalmente estos tests se demoran mucho más, el tiempo es mucho más prolongado ya al momento de quizás realizar este tipo de evaluación, porque por ejemplo, mira, fíjate bien, ya realizamos la primera anamnesis, ya que tuviste que responder 5 minutos, ya, 5 minutos, después realizamos la medición
de bioimpedancia, ya 3 minutos más, y luego realizamos la antropométrica, ya, y ahí tenemos ya efectivamente alrededor de fácil 15 a 20 minutos, ya llevamos fácil 25 minutos más el test de valoración de la fuerza, que ese es mucho más, serán unos 30 minutos según la cantidad de ejercicio en que se va a basar tu entrenamiento. Y también tenemos el registro máximo de consumo de oxígeno. ¿Ya? O sea, el tiempo es demasiado. Ya teniendo estos tests de 5 a 10 minutos, de 12 a 15, ya se te alarga mucho más la evaluación. Entonces, generalmente estos tests que están validados, generalmente buscan eso, que no se prolongue mucho más el tiempo, porque al final todos importan, pero el que toma mayor tiempo es la valoración de la fuerza. Profe, una consulta. Dígame, Brian. Hay una segunda nota, ¿cierto? Sí. ¿Cuántas notas son que usted va a poner? Van a ser 3. Ah, ya, profe. Ya, la siguiente prueba es el próximo viernes que viene, ya, y está enfocada principalmente en esto, en lo que hemos visto de la cualidad física y de lo que hemos visto respecto al tema de la estructura de la clase y qué es lo que tenemos que tener en cuenta al momento de aplicar un entrenamiento. ¿Ya? Ah, ya, gracias. Ya. ¿Qué más tenemos? Relación entre las medidas antropométricas y los factores de riesgo de principales patologías. ¿Ya? Muchas veces hablamos de los riesgos, ¿ya?, que tienen las personas en cuanto a su salud o enfermedades, pero generalmente tenemos una malos indicadores, ya, respecto a efectivamente si esto es tan peligroso como creo o no lo es. Por ejemplo, muchas personas creen que tener sobrepeso, ya, o tener un porcentaje de grasa acumulado en base al IMC es muy grave. Y no es así, porque el IMC no es objetivo. El IMC mide todo tu peso corporal, incluyendo órganos, bueno, diferentes sistemas, sistema respiratorio, nuestros órganos, pulmones, estructuras musculares, huesos, sistema óseo, ¿ya? Y no es eficiente específicamente con lo que es más dañino, que es los pliegues o tejidos adiposos. Por ejemplo, tenemos la relación que el peso del IMC, el peso relativo y el peso ideal, tiene un porcentaje más bajo, baja, moderada, ¿ya?, de relación en cuanto a lo que son los factores de riesgo principales a enfermedades. Tenemos la suma de pliegues, porcentaje de grasa corporal, tenemos tejido adiposo abdominal, por ejemplo, lo medimos en base al perímetro de la cintura, cintura-cadera, el tema de la conicidad, ya que es más fuerte, y principalmente la grasa interna y profunda es mucho más compleja, ¿ya?, en relación a los principales riesgos de patologías. Luego tenemos la relación entre la evaluación y la medición, ¿ya? Por ejemplo, tenemos antropometría, que es el tipo de medición, ¿ya?, que teníamos, que era la masa corporal, composición corporal, el tejido adiposo, porcentaje de grasa, y la funcionalidad que está asociada a la evaluación. Evaluación de sentadilla, evaluación de fuerza, evaluación de resistencia aeróbica, anaeróbica, en fin. ¿Ya? Entonces, mucha gente se asocia al problema principal para el momento de ir a entrenar, ya realiza este tipo de medición, antropometría, ya. Por ejemplo, vamos al gimnasio, uno mide la masa corporal,
Porcentaje de grasa, ya, perfecto. Voy a trabajar en base a eso. Voy a mejorar esto. Pero ¿qué pasa? Que estamos viendo la visión o el trabajo completamente al revés. Nosotros tenemos que ver también, bueno, no es solamente una parte, sino que son ambas en conjunto. También tenemos que ver la evaluación funcional, o sea, de la actividad física que vamos a realizar y de la aptitud física ya del individuo, tanto como, por ejemplo, si puede realizar un press bank efectivamente, si puede realizar una sentadilla, si no tiene inconvenientes con su rodilla, por ejemplo, si no tiene algún acortamiento de músculo, en fin, de algún rango de movimiento, ya si está todo eso normal, vamos en una correcta intervención, ya en conjunto. No solamente se toma un lado o el otro, sino que todo es en conjunto. Ya, aquí llegamos a la parte, entre comillas, más entretenida porque les va a quedar como base, como evidencia para que ustedes puedan entrenar también, ¿ya? Y no puedan hacer solamente los típicos ejercicios que son en base a series, ¿ya? O si usted va al gimnasio, por ejemplo, solamente ocupar una máquina, ¿ya? Y no sepa cuántas cantidades hacer, ¿ya? Tenemos tipos de entrenamiento según su característica. Primeramente tenemos entrenamiento en base a la cualidad física, que nosotros las vimos, que era la resistencia, la velocidad, la flexibilidad y la fuerza, ¿ya? Primeramente resistencia, trabaja resistencia aeróbica, anaeróbica. Aeróbica era mayor presencia de oxígeno y anaeróbica menor presencia de oxígeno. Entrenamiento de velocidad puede ser de ejecución o también puede ser de desplazamiento. No sé, un corredor va a entrenar, no sé, los 100 metros planos, 4 series de 100 metros planos y luego realiza un trabajo de intervalo de velocidad. Quizás no realiza los 100 metros planos, quizás realiza 10 metros nomás, ¿ya? Y así se va trabajando en base a la velocidad. Entrenamiento de flexibilidad, lo mismo, según la estructura muscular se va trabajando esta. Y el entrenamiento de fuerza, ejercicios basados propiamente tal en la contracción muscular y la ejecución de la fuerza natural. Por ejemplo, contracción muscular concéntrica, excéntrica e isométrica. Concéntrica, acortamiento del músculo; excéntrica, se alarga la longitud del músculo; e isométrica, misma longitud, pero se mantiene esta contracción en el centro. ¿Qué más tenemos? Tenemos tipos de entrenamiento en base a tracción o empuje. Son rutinas o ejercicios, como el nombre lo dice, ya tracción, de traer al cuerpo. Por ejemplo, una sentadilla sería un trabajo de empuje. Un trabajo de tracción sería, por ejemplo, el típico curl de bíceps de mancuerna. Ya, recuerda, tracción, ejercicios todos que involucren traer el peso, la resistencia hacia el cuerpo. Empuje, todo lo contrario, alejarlo del cuerpo. ¿Qué más tenemos? Tenemos tipos de entrenamiento según grupos musculares. Son rutinas de entrenamiento basadas, su nombre lo dice, en grupos musculares, las cuales se van a ir clasificando, no sé si clasificando, estructurando, ¿ya? Y periodizando según también la recuperación. Por ejemplo, esto se da mucho en el físico-culturismo, ¿ya? Típica semana que vas al gimnasio y ves a las personas, no, hoy día me toca pierna, ya, hoy día me toca pierna, mañana me toca pecho, el próximo día me toca gemelo, ya, el gastrocnemio. Ya, y está asociado netamente a la recuperación, ya, porque el día lunes yo voy a trabajar este tren, por ejemplo, tren inferior, el martes trabajo tren superior, así le doy un tiempo de descanso, ya, a ese grupo muscular que trabajé el día lunes y recién lo puedo retomar el miércoles o el jueves. Por ejemplo, grandes grupos musculares, tren superior, pectoral, bíceps, tríceps, dorsal, deltoides, entre otros.
Zona media tenemos el recto abdominal, zona lumbar, estabilizadores de cadera, y en el tren inferior, cuádriceps, glúteo mayor, isquiosurales o isquiotibiales, gastronemios, y en fin, todo eso se van clasificando según tren superior, zona media y tren inferior. Ahora tenemos entrenamientos en base a su distribución, ya tanto de los ejercicios como del tiempo. Principalmente esto se ve en el CrossFit. Generalmente se ve en el CrossFit este tipo de entrenamientos funcionales, ¿ya? Por ejemplo, tenemos el AMRAP, que lo hemos visto, que significa as many, hacer tantas repeticiones como sean posibles, ¿ya? Generalmente te da un tiempo determinado. Nosotros trabajamos en base a 8 minutos aproximadamente, en donde tenemos que hacer la mayor cantidad de repeticiones, generalmente, y se recomienda que sean 3 ejercicios como máximo, y que sean pocas repeticiones, porque si no se confunde. Porque, por ejemplo, yo te puedo decir, ya, vamos a hacer una AMRAP, y vamos a hacer 50 sentadillas, 50 flexiones de brazo en 8 minutos. Pero puede que la persona haga 50 sentadillas y termine los 8 minutos, entonces va a estar solamente haciendo sentadillas. Entonces, siempre pueden ser máximo 3 ejercicios y pueden ser pocas repeticiones. Por ejemplo, 8 minutos, vamos a hacer 5 sentadillas, 5 estocadas y 3 flexiones de brazo. Ya, entonces la persona termina la primera vuelta, ya, di una. Ya, me queda tiempo, sigo. Ya, mayor cantidad de repetición. Tenemos el EMOM, que es un entrenamiento cardiovascular asociado a intervalos, en donde tienes que hacer la mayor cantidad de repeticiones. No es la mayor cantidad de repeticiones, sino que es la carga que yo te doy. Por ejemplo, les digo a ustedes, tenemos que hacer en 1 minuto, ya, tenemos que hacer 8 sentadillas y 3 burpees. Ya, entonces, en ese minuto, tú realizas las 8 sentadillas y los 3 burpees. Y te van quedando, por ejemplo, tú haces esto en 25 segundos o en 35 segundos, que es como lo máximo que se pide. ¿Ya? Y tú descansas los 20 segundos que te quedan. Y esto lo haces en un tiempo determinado. Por ejemplo, esto lo vamos a hacer en 10 minutos. Entonces, tú realizas estos ejercicios en 1 minuto, ¿ya? Y el tiempo que te quede de ese minuto lo descansas. Y así te mantienes trabajando según el periodo de tiempo determinado. Tenemos el chipper, ¿ya? Que es más independiente. Por ejemplo, acá, en la sesión de entrenamiento que vamos a hacer el día de hoy, yo le doy las grandes cantidades de estos, pueden ser de 5 a 10 ejercicios, y ustedes las tienen que lograr, nada más, no hay ninguna otra opción. Usted ve cuánto se demora, usted ve cuánto descansa, pero yo les voy a dar estos 5 ejercicios. Flexiones de brazo, vamos a hacer 50. Sentadillas, vamos a hacer 60. Estocadas, vamos a hacer 40. ¿Ya? Son grandes cantidades y son varios ejercicios. Entonces tú tienes todo el tiempo de la sesión, puede ser 1 hora, puede ser 1 hora y media, en que puedes descansar e ir avanzando en tus sesiones, o sea, en tus repeticiones y series de este ejercicio. Entonces terminas, no sé, terminas 3, descansas y luego comienzas con los últimos 2 que te quedan. Tenemos el Tabata, que es otro método de entrenamiento, que el Tabata fue creado por el doctor Izumi Tabata en el año 1996. Principalmente se creó este entrenamiento para transformar la resistencia aeróbica, acuérdate, aeróbica, presencia de oxígeno, a una resistencia anaeróbica. O sea, durante este entrenamiento tú pasas de tener oxígeno
a llegar a un momento en donde tú estás a full, ¿ya? Porque no hay mucho tiempo de descanso. Y este tiempo de descanso no va a variar, solamente que por el cansancio se ve como si fuera mucho más corto. Este entrenamiento consiste en 8 rounds, ¿ya? Llamamos rounds a las vueltas que da de 20 segundos de trabajo por 10 segundos de descanso. Generalmente utilizar entre 2 a 3 ejercicios para el trabajo para no olvidarse. Netamente eso, para no olvidarse de lo que tiene que hacer. ¿Ya? Bueno, Tabata también lo pueden buscar a través de YouTube, de Spotify. Colocan entrenamiento Tabata y aparecen un sinfín de canciones en donde les va dando el ritmo de cuándo comenzar, de cuándo parar, ya, de cuándo tiene que descansar, en fin. Ya Tabata lo puede encontrar a través de diferentes canciones. ¿Qué más tenemos? Dentro de este tipo de entrenamiento en base a las estructuras, ya, o distribución de los ejercicios o tiempo, tenemos lo que es el entrenamiento KIDS. Entrenamiento KIDS, ya, nombre en inglés, principal, enfocado en niños, netamente para niños, en la cual busca trabajar a través de juegos, actividades recreativas, lúdicas, desafíos, principalmente eso. No se enfoca en un peso, no se enfoca en una técnica. Generalmente se busca ampliar el rango motriz, así que si ustedes tienen hijos, aprovechen eso, ya no se compliquen de que tenga una mayor técnica. Sí, podemos enseñarle, pero principalmente el niño cuando es pequeño tiene la esencia de jugar, netamente de jugar. Así que si usted quiere entrenar con él, no lo haga. Mejor dedíquese a jugar con él, dedíquese a actividades recreativas, salgamos a andar en bicicleta, salgamos a caminar, salgamos a andar en skate a través, que pase por diferentes deportes, que no se cierre solamente en el fútbol. Muchas veces llevamos al niñito a la cancha, el papá quiere que juegue solamente fútbol. No, que viva todas las vivencias motrices posibles y que pueda ir aprendiendo de todo un poco. Ya, eso es el entrenamiento para niños. Entrenamiento endurance, ya, entrenamiento enfocado en el trabajo oxidativo o aeróbico, ya. Este trabajo es enfocado en la resistencia aeróbica, el remo, natación, correr, trabajo en elíptica, en trotadora, en fin, todo lo que sea en presencia de oxígeno. ¿Dudas hasta el momento? Creo que voy muy rápido. ¿Dudas, Cristian, María, Ángela, Elsa, alguna duda? No, profe, todo ok. Ya, gracias, Cristian. Todo bien, profe. Ya, perfecto. A ver, creo que, chiquillos, no sé... necesito que se puedan colocar el nombre completo en el chat, no se olviden, ¿ya? Solamente tengo a María y a Cristian, para que el resto pueda colocar su nombre completo y su carrera. Ya, ¿qué nos va quedando? Entrenamiento por round, ¿ya? Llamamos round a estas series de trabajo. Estas se enfocan principalmente en realizar una cantidad. Por ejemplo, yo le vamos a dar un round, va a estar compuesto por 10 sentadillas, 20 abdominales y 5 flexiones de brazo. Y tienen que realizar 5 rounds en todo el entrenamiento. ¿Ya? Y ese va a ser el entrenamiento por rounds. Generalmente este entrenamiento se busca a través también enfocado en lo que es las evaluaciones e ir aumentando estos rounds, o ya sea el peso, o ya sea las repeticiones, o ya sea la serie, para generar este tipo de adaptación. ¿Ya? Por ejemplo, cuando hablábamos de conocer esta evaluación de la fuerza, y les dábamos el ejemplo de Cristian, levanta 10 kilos, por ejemplo, vamos generando este aumento ya de los rounds, series, repeticiones, en fin, para generar esta adaptación. Y para que después Cristian
cuando llegue el momento de levantar efectivamente los 100 kilos, o sea, los 10 kilos, que es el 100% de su fuerza, él no levante una, sino que levante 5 repeticiones. Entonces yo voy a saber, Cristian tuvo una adaptación de la fuerza y ahora podemos trabajar en base a una nueva evaluación, que quizás su fuerza máxima ahora no son 10 kilos, ahora son 15, o pueden ser 14, en fin. Ahí se va haciendo una nueva adaptación, o sea, una nueva evaluación del progreso que va teniendo. Y por último, ya creo que es el último que me queda, no, es por tiempo. Realizamos la misma cantidad de rounds, realizamos un tiempo determinado de entrenamiento, y hoy día vamos a entrenar 30 minutos, y tenemos estos rounds. Tenemos que hacer o series, ya, quizá algunos los conocen como series. Tenemos estas series de trabajo. Ya, vamos a tener que hacer la mayor cantidad de series de trabajo en este tiempo determinado, ¿ya? Esa es la diferencia entre los rounds o series y trabajar por tiempo. En cuanto a los tipos de entrenamiento, ¿alguna duda, consulta? ¿Tipos de entrenamiento? ¿Alguien conocía alguno? ¿Lo habían practicado? Sí, profe, yo el que habló que se parecía al CrossFit. O sea, en realidad he practicado CrossFit, por eso... Por ejemplo, en el CrossFit, no sé, generalmente se dan el AMRAP, que es hacer la mayor cantidad de veces que puedas. ¿Cuál más se da? Bueno, el tema de los rounds, las cantidades. Las cantidades, claro. A veces te dicen, ya, tienes que hacer 50 sentadillas, 50 dominadas, 50 flexiones de brazos, 50 estocadas y, bueno, o salto, ¿ya? Porque tienen salto a cajón, ¿ya? Y de ahí estás con el entrenamiento. Generalmente se da ese tipo de situaciones. Ya nosotros lo que hemos visto en entrenamiento, en la parte práctica, ha sido el AMRAP, el Tabata, el trabajo por series y el trabajo por tiempo. Y por último tenemos ya la última parte, que es, la última parte, ya vimos lo que era el desarrollo y el objetivo a trabajar de una clase, y ahora vemos la parte final, que es el estiramiento o vuelta a la calma. Es la última parte del entrenamiento. ¿En qué está enfocado este? Estiramiento, ampliar el rango, ya, de libertad de esa articulación, de esa musculatura, principalmente para liberar ya esta contractura muscular que tuvo dentro de este entrenamiento, ¿ya? Y también para aceptar o conceptuar, claro, el rango de movimientos que vamos adquiriendo y generar esta percepción del dolor y que cada vez se vaya disminuyendo mucho más. ¿Ya? Eso es en cuanto al estiramiento o elongación. Ejercicios que me ayudan a ampliar el rango de movilidad. Y la vuelta a la calma principalmente se ve en cuanto a lo que es el factor de la frecuencia cardíaca. ¿Ya? Buscamos lo que es la vuelta a la calma para disminuir esta frecuencia cardíaca y poder reincorporarnos y adaptarnos a actividades cotidianas. Por ejemplo, caminar. Por ejemplo, sentarme y poder estudiar, poder realizar algún tipo de trabajo. ¿Ya? Netamente eso. ¿Qué pasa si yo no realizo esta vuelta a la calma? Estoy aún a full con mi frecuencia cardíaca. Me puede pasar, ¿ya? Quizás lo que le pasó a esta joven en el gimnasio, se me puede producir un paro cardiorrespiratorio, algún tipo de infarto. ¿Ya? ¿Por qué? Porque yo estoy a una frecuencia cardíaca muy alta de nivel, ¿ya? ¿Y qué pasa si yo me siento de pasar, de correr los 100 metros planos, por ejemplo, a sentarme? El golpe es muy radical. ¿Y qué produce eso? Que se genera algún tipo de anomalía
como un paro cardiorrespiratorio. Netamente eso. Y con eso estamos. Chiquillos, dudas, consultas. Dudas, consultas respecto a la materia vista el día de hoy. Por mi parte, no, profesor. Ya. Esta materia, bueno, les va a servir después para que puedan entrenar y puedan tener referencia de cómo se realiza. Por ejemplo, si usted va a un gimnasio, pida que le realicen este tipo de evaluaciones. Bueno, es lo que uno cancela al momento del servicio. Si lo mandan a hacer un AMRAP, para que usted no quede colgado y sepa qué es lo que es un AMRAP, si lo mandan a hacer un trabajo de series, si lo mandan a hacer, a sacar un maximal, perdón, ¿ya? Perdón, a ver, déjenme ver el chat. Profesor, ¿qué hay que hacer para evitar un desgarro? ¿Un desgarro muscular? ¿María? Ya. Ya, generalmente los desgarros se producen por diversos factores. Pueden ser alimenticios, ya, disminución de las proteínas que uno consume. Puede ser por un mal calentamiento, una mala entrada en calor, lo vimos, la preparación que debe tener para poder realizar una actividad. Por ejemplo, muchas veces el fin de semana la persona va a jugar un partido de fútbol y ni siquiera trota, ni siquiera hace una preparación, una movilidad articular, algo básico para poder entrar a la cancha. Se viste, se pone los zapatos y partimos, ¿ya? Generalmente esa persona va a salir lesionada o al día siguiente, o una vez salió el partido, va a andar con un dolor de espalda, que le duele la rodilla, que le duele el tobillo, en fin, con todo el tipo de dolencia muscular o articular. ¿Qué otro factor puede influenciar en el desgarro, María? Y qué buena pregunta me hizo, porque se me viene al tiro a la mente, para los que vieron el partido de Chile el día de ayer, se dieron cuenta que salieron dos jugadores con un problema muscular, y generalmente se tocaban la parte de atrás del muslo, ¿ya? La parte de abajo del glúteo, donde está el isquiotibial. Generalmente se da que las personas no entrenan ese grupo muscular y se lesionan de la manera que se lesionaron los chilenos ayer en el partido. ¿Qué pasa? ¿Qué podemos decir? Pucha, son deportistas de alto rendimiento. No creo que sea por un calentamiento. No creo que sea por alimentación. Tampoco. Pasan comiendo, tienen nutricionistas, tienen de todo, tienen un equipo multidisciplinario que trabaja con ellos. ¿Qué podrá ser? ¿Puede ser la preparación física? Sí, puede ser la preparación física. ¿Qué habrá pasado? Pasa, y no debería pasarle a los profesionales porque tienen un equipo de trabajo, que haya un desequilibrio muscular. ¿Qué quiere decir de esto? Que este músculo, ya que va en contra del isquiotibial, que es el cuádriceps que va al otro lado, sea una porción mucho más trabajada o tenga mayor resistencia que el isquiotibial, que es un desgarro, se produce este desgarro, ¿ya? Siempre debemos generar un tipo de equilibrio muscular. Por ejemplo, el recto abdominal va con la zona lumbar, el bíceps va con el tríceps, el cuádriceps va con el isquiotibial, en fin, se debe generar un equilibrio. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Si uno genera una contracción del otro lado, el otro tiene que aguantar también el golpe, el tirón. ¿Qué pasa cuando no se trabajan de igual manera las porciones? O el músculo más grande se trabaja mucho más y el otro se deja de lado, el tirón, la contractura es tan fuerte que el otro no resiste. ¿Ya? ¿Y qué produce? Un desgarro. Generalmente eso. Futbolista que se toca atrás es porque tiene una porción más desarrollada del cuádriceps.
y el isquiotibial no lo ha trabajado. Generalmente eso. Los voleibolistas se lesionan principalmente la zona lumbar o también el recto abdominal. ¿Por qué? Porque al momento de elevarse contraen ya el abdomen y generan una extensión de la zona lumbar, ¿ya? Uno de esos dos no aguanta la contracción y generan algún tipo de cargo. Zona lumbar, me duele la espalda, ¿ya? Tenemos diferentes tipos, pero puede ser por la ingesta de alimentación, por factores externos como el calentamiento, ¿ya? Que no se pudo aplicar de la mejor manera, o también por algún tipo de desequilibrio muscular. Pueden ser esos factores los que pueden influenciar en lo que es un desgarro. ¿Alguna otra consulta? No sé si respondí, si me pudo escuchar, María. Ya. ¿Alguna otra consulta? Ángela, no me aparece en la asistencia. Para que se pueda anotar, por favor. Tengo anotada a María, a Elsa, a Eduardo, a Cristian. Falta Brian y Ángela, para que se puedan anotar, por favor. No sé si me habrá escuchado Brian, para que se anote. Ahí está. Ya, chiquillo. ¿Dudas, consultas para ir cerrando la clase el día de hoy? No, profesor, por mi parte, la clase clarísimo. Pero igual me gustaría quedarme para conversar algo al final con usted, por favor. Sí, no hay problema. Vale, profe. Ya. Entonces, con eso vamos cerrando la clase el día de hoy. No se olvide, el próximo viernes tenemos la